Together es probablemente la última película que ha salido en el género de terror body horror, comercialmente hablando, y ha generado bastante ruido. La gente ha estado muy interesada en esta película, así que dije, bueno, vamos a chequearla y darles. Creo que esta vez vale la pena hacer una opinión y un análisis. Entonces vamos primero con el review. La película, en una sinopsis bien escueta, habla sobre Tim o Nick, ya me olvidé, con Millie, que es una pareja que viene de la ciudad y decide mudarse por el trabajo de la chica, ¿no? La protagonista, y hace que ambos se muden. Y eso empieza a generar unas nuevas dinámicas en la pareja. Se ve que como pareja ellos tienen ciertos problemas y empiezan a enfrentarse, más una especie de ritual raro que los empieza a hacer que les pasen cosas. De eso se trata básicamente la trama. Y la película, creo que a mí me gustó. No voy a mentir. Por lo general voy a películas que anticipo que puede que me gusten. Difícilmente me sorprenden para bien o para mal, ¿no? Como trato de ir con las expectativas mesuradas. Dicho eso, todas las películas de terror que por lo general veo suelen tener algún tipo de mensaje. Y sobre todo los body horror tienen muchos mensajes que ver con la persona y la transformación de la persona hacia algún aspecto, ¿no? En La Sustancia, por ejemplo, era el miedo al envejecimiento, el miedo a literalmente envejecer y cómo te cambia la belleza, la industria de la belleza. En esta película se ve que tratan otros temas más relacionados a la pareja, a la dinámica de pareja, hmm, en esta película hablan mucho más sobre miedos como el miedo al compromiso, el miedo a perder tu sentido de independencia, el miedo a perder la chispa en tu relación o el amor dentro de tu relación. Creo que esos son los tres que hay, miedos centrales que se empiezan a explorar a través del body horror, ¿no? Y la película es entretenida, tiene aspectos de body horror. No llega a ser tan extrema como pensé que quizás sería, porque quizá la película medio que te vende a que vaya a ser un gore un poco drástico y fuerte, pero en realidad nunca llega a serlo, lo cual para algunos quizás sea bueno, como para algunos puede que sea algo malo. Porque creo que no es una película para todos. Esto me pasa mucho cuando me quieren recomendar alguna película de terror. Siempre hay alguien que me dice, no la veas, no vale la pena. Y siempre hay alguien que me dice, mírala, vale la pena. Por lo general, cuando me dicen no la vayas a ver, me da más ganas de verla porque siento que el terror convencional no es el que suele ser de mi agrado, suele ser más como el terror como el que acabo de ver, ¿no? Es por eso que me gustó mucho películas como Weapons, pero sé que hay gente que no le gustó esa película, ¿no? Sin embargo, esta sí creo que cuando ya empiezas a entrar a territorios como gore y body horror, no es algo para todos. Hay gente que para ellos es una película de terror, es una película que simplemente te asusta, da miedo y por lo general tiene más que ver con los espíritus, al menos acá en Latinoamérica, ¿no? Y esta claramente va por otro aspecto. Y otro que para mí es algo de agrado es que esta película tiene aspectos de comedia. O sea, de hecho yo estaba en el cine y si bien yo no soy de reírme a carcajadas, alrededor mío había gente que sí se reía y se mataba de risa. Y a mí yo también encontraba ciertas escenas graciosas. A mí me gusta cuando hay ese balance. O sea, cuando hay un balance entre terror y comedia y como que la película no se toma tan en serio a sí misma, porque es una película que trata un concepto rarísimo, y más aún cuando tratas con gore y este tipo de géneros, es como explicarlo, suena ridículo, entonces la película medio que hace alusión a ello y eso está bueno. Así que la verdad es que por ese aspecto la recomiendo, es entretenida, es corta, disfruto mucho cuando las películas son cortas, pero no es para todos. Si no te gusta mucha sangre, mucha como transformación corporal y esas cosas, este es este tipo de película. Creo que La Sustancia ha abierto la puerta a que este género sea un poco más comercial, sin embargo no sigue siendo el para todos, ¿no? Entonces no es el terror convencional, es otro tipo de terror. Así que vayan con eso si es que la quieren ver teniéndolo en cuenta. Si te gusta eso o te da igual, mírala, es graciosa, es entretenida, tiene un mensaje interesante. Y dicho eso, creo que ya puedo pasar a mi breve análisis. La película es una clara exploración, y acá vamos a entrar a pequeños territorios de spoilers, si es que quieren verla o no, si es que quieren seguir, miren. Este, es una exploración a los miedos que hay en las dinámicas de pareja.
empieza esta película con nuestro protagonista Tim, que se ve que es alguien que ya perdió el gusto por su pareja, ya perdió las ganas de estar con su pareja, pero está ahí porque bueno, ¿qué más da? Más que tienen que mudarse y ahora ser parte de una unidad en un lugar solo, ya no están en una ciudad, ahora están em, en un pueblo, ¿no? Y Tim en algún momento, Dios, espero estar recordándome bien el nombre del protagonista, pero él cuenta una historia. Y esta historia se vuelve una de las piezas centrales de qué se trata esta película. Porque cuenta esta historia en la que su familia sentía este olor fuerte que él no lograba identificar en su casa y seguía sintiendo el olor, o su familia seguía sintiéndolo hasta que eventualmente creo que lo agreden. Y eventualmente lo que no se dan cuenta es que ese olor era que hace días, por lo visto, o no sé cuánto tiempo, pero un tiempo prolongado, se había muerto el padre, estaba muerto y la madre estaba ahí con una cara desquiciada. Y si bien es un elemento bien crudo para el horror y el terror en la película, hay un mensaje ahí que es este miedo a que la relación se muera. Y cuando las relaciones muchas veces están muertas, al punto que tú estás tan disociado de tu pareja que no te das cuenta que esa relación ya murió o que esa persona directamente muere, ¿no? O sea, como que se lo llevan obviamente al extremo, pero él mismo describe cómo su madre tenía a su padre al lado muerto, putrefacto, y ella ni enterada, loca, ¿no? Entonces, claro, es el opuesto al otro miedo que está en esta película. O sea, este es el miedo a que la relación muera, a que se pierda el amor, a que se pierda el contacto entre una pareja. Y el otro es el miedo al compromiso. O sea, en esta película claramente estos personajes están casi que forzándose a unirse de manera grotesca, ¿no? Y es un poco el cómo mientras más estás en una relación, más se empieza a perder el sentido de independencia, de libertad, de unidad propia, ¿no? Y te empieza a volver más bien una unidad como pareja. Y eso pasa en todos. O sea, la película literalmente empieza con ellos vistiéndose igual y dicen, ah, como que qué gracioso que nos hayamos vestido igual. Y él como que no lo quiso hacer, pero parece que es algo que ocurre, ¿no? Y es como cuando te pasa cuando estás con una relación, ¿no? Empiezas a comportarte y hacer las mismas cosas y tener los mismos gustos que tu pareja. Y para algunos ese es un territorio temeroso, porque empiezas a perder tu propio sentido de identidad. Y eso pasa en la película, ¿no? Esto pasa con Tim sobre todo, ¿no? Que quiere como que alejarse y tener rechazo y también como que ves cómo se empieza a perder la chispa en la relación. Entonces como que ellos están entre uno y otro de cómo proceder con esta situación, ¿no? Y creo que al final de la película queda un poco no tan claro cuál es el mensaje a llevarnos. Yo sí creo, tengo mi interpretación porque al final ellos como que aceptan, o sea, la película te muestra dos caminos, ¿no? O aceptas que dentro de la pareja tienes que unirte y ser feliz, o tratas de rechazarlo y no necesariamente va a quedar algo bien, ¿no? Te muestran a esta pareja que como que nunca llegó a aceptarse y era como que o nos matamos o nos aceptamos y nos unimos, ¿no? Entonces creo que al final la película, estos dos personajes aceptan eso y se unen y se vuelven uno, literalmente, y se pierden entre ellos, pero se vuelven una nueva cosa. Es como casi Steven Universe que Garnet, ¿no? Literalmente se fusionan y se vuelve una nueva cosa, una nueva experiencia. Em, y si bien hay todo este aspecto terrorífico alrededor de esto, medio que te trata de vender de que eventualmente es lo que pasa, es lo que ocurre cuando tienes una relación, cuando estás con alguien, ¿no? Y sí me parece curioso porque es algo que me pasa en mi ámbito personal. O sea, sí veo mucho el rechazo a la unidad o el aferrarse a tu independencia. Pasa muchísimo en las personas, en las parejas, ¿no? Algunos tienen ese miedo mucho más vivo que otros, ¿no? Y la película medio que lo que trata de decirte es, o al menos es uno de los mensajes que yo me llevo, ¿no? Es algo que ocurre y algo que eventualmente tienes que dejar que pase, ¿no? Como que empieza a haber este pull magnético entre ellos que los trata de unir y los trata de unir y tú tratas de rechazarse y eso genera más dolor y genera más como que problema, ¿no? Y eventualmente es como, no, ok, hay que dejar que simplemente ocurra, ¿no? Y eventualmente se vuelve en algo nuevo, ¿no? Y eso me pareció un mensaje interesante. No sé si compro al 100% que sea así, o sea, sí creo que es importante, ya como opinión personal, que las personas mantengan cierta independencia de sí mismos en la pareja, pero es algo que ocurre,
¿no? O sea, creo que lo que la película trata de decirte es que esto es algo que pasa, ¿no? Y trata de ponerte este argumento de cómo buscamos a nuestra media naranja, ¿no? Hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? De hecho, una película que casi que contrasta directamente con este esquema es La Langosta. O sea, esta película literalmente está hablando de la necesidad de buscar una media naranja de tu otra mitad, de tu complemento, y hasta pone argumentos mitológicos al respecto, ¿no? De que como supuestamente Zeus dividió al humano en dos y por eso como que siempre anda torturado buscando su otra parte. Y películas como La Langosta más bien hablan de esta necesidad social que hay de tener una pareja y cuando no necesariamente es lo que se necesita tener, ¿no? Ahora, ya depende de cada uno cómo quiere interpretarse la película. O sea, si el final de Together para ti es como no, o sea, uno tiene que mantener su independencia y todo eso, bien. Creo que hay otros, y creo que soy un poco yo por ese lado, que interpreto que lo que te está tratando de decirte es, eventualmente tienes que ceder y es parte de, y ser una pareja, ser una relación, es ser una nueva persona, ¿no? Es renunciar a parte de ti y aceptar una parte del otro, ¿no? Que me parece un mensaje interesante. Sí, nuevamente creo que hay sus matices, ¿no? Como que hay ciertos aspectos de independencia que uno tiene que mantener. Así que nada, eso a mí me gusta ese género, a mí me gusta el body horror, así que no le encuentro problema a eso. Pero si es que no les gusta ese tipo de imágenes explícitas, vayan con cautela o no vayan del todo, ¿no? Ese es mi tipo de recomendación. A mí la disfruto, me gusta, así que si me preguntan a mí, me pareció buena y tiene un mensaje interesante. Así que eso. Nada, ya nos vemos a la próxima reseña.